Bienvenidos a todos y a todas a esta edición de Mateadas Científicas en tiempos de COVID. Este evento lo organizamos en el marco de la Semana de la Ciencia, promovida por el Ministerio de Ciencia de la Nación. Es un evento que se realiza todos los años. La universidad participa frecuentemente de este tipo de acciones y este año, por motivos obvios, lo hacemos en otro formato más reducido, con menos gente y en este formato de cápsula televisiva. El tema que nos convoca hoy son redes académicas científicas y para hablar de ello nos acompaña Leopoldo Palma, Mariana Musetta y Marilina Trucconi. Muchas gracias por la presencia. Pero antes de comenzar la charla, que es una charla de mates, descontraída. Antes de eso vamos a ir a un video. Le preguntamos a la gente en la calle qué opinaba de cómo trabaja un científico, con quién trabaja un científico, si lo hace en solitario o no. Vamos a ver qué nos respondieron y en función de eso después charlamos un poco. ¿Con quién trabaja un científico? ¿Con quién trabaja? ¿O con quiénes trabajan? Yo creo que trabajan, como será ahora, vos tenés distintas empresas, el CONICET o distintas entidades que ellos están trabajando. Depende de la colaboración que sea. Ponele, yo estudio diseño industrial, me puedo combinar con un científico para crear productos y yo hago el packaging, ponele. Trabaja con las personas, con la gente, con los animales, utiliza varias cosas para poder llegar al punto que quiere llegar. Con ayudantes, con gente que sepa también de otras ramas que puedan complementar lo que él sabe. Yo trabajaría con otro científico para poder aprender, ni hablar. Con otros compañeros científicos y con un montón de otra gente que son equipos. Y con compañeros que también son científicos, ayudantes. ¿Con otros científicos? No sabría decirte, pero no sabría decirte. Y con la gente de su paro, la ciencia es mucha, es muy grande, o sea, se abarca. Y con otro científico y supongo que gente adjunta que ayudará, pero principalmente es con otro científico. El científico trabaja mirando la naturaleza, investigando, viendo las necesidades que se presentan. Bueno, para mí, primero con pares y después con todo lo que lo relaciona a la investigación, a lo que sea, no sé, seres humanos, animales, partes mecánicas, no sé, todo ese tipo de cosas. Bueno, hay una cosa interesante en lo que acabamos de ver. Por lo menos no existe más el estereotipo de que el científico trabaja solo en un laboratorio, encerrado, sin contacto con los demás. ¿Es así? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cuál es su experiencia en este marco de hablar de redes? Bueno, en el caso mío, puedo decir felizmente que colaboro con mucha gente, no solo de acá del país, sino con gente de fuera. Eso está directamente ligado a que estuve 13 años en España trabajando, entonces bueno, hice una red importante de investigadores, no solamente ahí, sino también en Reino Unido, en Estados Unidos. Después me volví para acá con CONICET y hice una red aquí también, ¿sí? Tengo colegas en INTA Castelar, en la Universidad de La Plata. Entonces, es imposible hacer un proyecto de investigación que generalmente tienden a ser en su mayoría multidisciplinarios, es imposible hacerlo solo, ¿sí? Entonces, hay que buscar esa sinergia, esa atracción que se puede hacer con otros investigadores y también, como decía el público ahí en la entrevista, con ayudantes, colaboradores, con estudiantes que siempre nos enseñan algo, ¿sí? Siempre aprendemos algo de todas las acciones que llevamos a cabo dentro de un proyecto. Entonces, en el caso mío, llevo una red bastante grande en la cual no solo compartimos ideas, sino que también estamos siempre viendo de cómo poder materializar esas ideas. Claro. Está bueno, porque por ahí se nombraban el laboratorio, tal vez... Es recurrente eso, ¿no? El laboratorio y el científico con lentes y guardapolvo, pero bueno, también estamos con gente,
por lo menos los cientistas sociales, no usamos ningún guardapolvo, pero es importante pensar que estas trayectorias que son nuestras individuales siempre están en contacto, una ida y vuelta con las trayectorias generales de otros grupos de investigación. Y que yo podría pensar cómo se compone una red de investigación y a veces hasta en condiciones, obviamente no inhumanas, pero en condiciones que muchas veces no se imaginan en el marco de una investigación científica. ¿Bien? Se hace muchas veces hasta con lo que se puede, y en esto que decía recién, el compañero, bueno, hasta en un Meet o desde un celular, de poder generar esa relación con otros pares, con otros compañeros, porque siempre la trayectoria individual está ligada, indefectiblemente me parece, a otros y otras. Es colectiva, definitivamente. Otra cosita que quería agregar es que está bien, se está rompiendo el estereotipo del laboratorio, pero todo el tiempo se habla en masculino, ¿sí? Y eso también invisibiliza a la mitad de la gente que investiga, que son mujeres también. Entonces, es la gente que investiga o investigadores e investigadoras, ¿sí? Y un poco las ciencias humanas quedamos siempre atrás en el imaginario popular, ¿sí? Por esta idea de que el científico está asociado a las ciencias exactas, un poco menos a las ciencias sociales, y los de humanas hacen otra cosa, hacen filosofía, hacen arte, pero no, como que por ahí en el común de la gente no está la idea de que la gente en las ciencias humanas también investiga. En mi caso, por ejemplo, yo soy docente de literatura y de inglés, de un idioma como lengua extranjera. Y las redes se han combinado con mujeres y con varones de otras ciencias humanas del exterior y de Buenos Aires, también de acá de nuestro país, de la UNA en este caso, y de la Universidad de La Plata, de México también. Y otra cosa que quería agregar era que vos decías por Meet, por celular, y a veces cerveza mediante, como también, nació claro. La red Tramando, que empezó con un grupo de WhatsApp y una cerveza. Es bastante común eso, ¿no? Hay un trabajo que yo hice años atrás, casi en el siglo pasado, que es uno de los que más me gustan de mi carrera como científico, y surgió en una charla de bar y escribimos el proyecto en una servilleta. Entonces sí, hay espacios informales a veces que ayudan y facilitan ese intercambio. Sin ir más lejos, a Messi lo contrataron con una servilleta, ¿no? No tiene mucho que ver con eso, pero fíjate las cosas que se pueden hacer en una servilleta, ¿no? Sí, igual también hace la cuestión de la consolidación entre personas, ¿no? Porque a mí me parece que también es destacable lo de los otros y las otras, el acompañamiento y la relación, la dimensión social y humana que se genera alrededor de la investigación, ¿no? Y en esa consolidación de trabajo. Y que la gente que investiga también lleva a los chicos a la escuela, también reniega con los horarios, tiene una vida y no deja de tener esa vida por ser investigador o investigadora, lógicamente. Sí. Hay algo que a mí me llamó la atención, ya lo comenté en otra ocasión en este ciclo, de que la gente de Villa María a veces no asocia a la investigación con el lugar, con la Universidad de Villa María, y muchas veces nombraban institutos de ciencias exactas, obviamente, de otros lugares, Bariloche, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Entonces también, claro, por supuesto, el Balseiro surgió algunas veces en otros programas. Entonces también la idea de estos ciclos es visibilizar que aquí, la gente, como decís, que va y compra el pan en la misma panadería al lado, es un científico, una científica que está trabajando en la generación de conocimiento y en resolver un problema específico o concreto de la sociedad, del medio productivo, etcétera, ¿no? Que es casi, creo que es como una mezcla, lo que es la vocación científica, pero también con cierta militancia, digamos, científica, me parece, desde los propios lugares donde nos insertamos cotidianamente, investigar y preguntarnos por esos problemas que nos rodean. Problemas, bueno, casos sociales, políticos, pero bueno, desde sus áreas y sus ramas. Que en realidad, en última instancia, la tarea de investigación, sea cual fuera, de ciencias exactas, sociales, humanas o de lo que fuera, es para dar respuestas a problemas, a inquietudes que tiene la gente, que tiene el medio, ¿no es cierto? De manera más directa o más indirecta, pero siempre es así. Y lo interesante, bueno, ya hablando de mi experiencia, conectar o relacionarme con investigadores, otros docentes de otras universidades nacionales que comparten esto de
ser del interior, que obviamente son muchas comillas y muy grandes, pero de compartir esos contextos en los que pareciera que, bueno, no llega ese desarrollo académico-científico, pero que desde esos lugares locales compartimos esas inquietudes ya de reflexionar y por eso lo digo entre la vocación y la cierta militancia de cómo generar ciencia, ¿bien? Desde lo local y lo provincial también, y lo regional, obviamente. Bien, ¿y participan de alguna red concreta, una red con nombre? En mi caso, he ingresado a una red relacionada con lo que yo hago, que es la producción de bioinsecticidas, ¿no? Como utilizando bacterias, que es la base de datos mundial de nomenclatura de proteínas insecticidas, ¿sí? Hace un mes que soy miembro, puedo decir con orgullo que el único miembro de Latinoamérica, no solo de Argentina, a partir de lo cual estoy ahí con gente que inventó el sistema de nomenclatura de las proteínas insecticidas de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se utiliza en las plantas transgénicas BT, que son comúnmente conocidas, y a partir de lo cual es tipo receta de medicamento, ¿no? Es decir, ahí se nombra, se las clasifica las proteínas y en base a eso se sabe contra qué especies de plagas son activas y bueno, estamos conformando un comité a partir del cual los grupos públicos y privados envían sus proteínas para darle una nomenclatura, una clasificación. Estamos haciendo una base de datos muy grande, a partir de lo cual después en la bolsa de semillas, por ejemplo de maíz BT, bueno, se describe ahí el nombre que se le ha puesto en el comité, ¿sí? Entonces es una red donde hay gente de Estados Unidos, de Reino Unido, de Argentina ahora y de España también. ¿Sí? Bueno, por mi parte tenemos como una participación que es interesante. Es un grupo de investigación, digamos, en el cual me inserto. Es un grupo que está radicado en nuestro Instituto de Sociales, que se llama el Grupo de Peronismo y Subjetividades Políticas, y que a su vez como grupo participamos digamos, en determinadas redes estas institucionalizadas. Por ejemplo, en la red de estudios sobre peronismo. Y digamos, el gran evento, digamos, es el congreso de esta red, y bueno, ahí nos insertamos como politólogos, como doctorados en ciencia política, a participar, digamos, de esa red. Y también, por ejemplo, participar específicamente en los congresos de ciencia política, de la SAP o de la LASI. Pero es interesante ahí porque tenemos nuestro grupo reducido, que luego nos insertamos como grupo en estas redes, que ya son a nivel nacional y también internacional. Qué bueno. En el caso mío también es una red que se ha formado con varios países de América Latina. Viene siendo pulmón, todavía no tiene una formalidad establecida, como en el caso de Leopoldo, por ejemplo. Primero empezó con una docente de artes visuales de la UNA y de La Plata, que conoció lo que yo estaba haciendo sobre multimodalidad. Multimodalidad, para entenderlo así fácil, es la combinación de distintos recursos semióticos para significar. Es decir, cuando nosotros hablamos, las palabras son un recurso, los gestos son otro recurso, los colores son otro recurso. Lo que estudiamos en la multimodalidad es ver cómo se combinan esos recursos para comunicar. Y eso se puede ver desde la publicidad hasta la comunicación académica, hasta la docencia, tiene múltiples aplicaciones. Esta doctora se interesó por lo que yo estaba haciendo, es muy poco conocida esta área en Argentina y en América Latina. Se contacta conmigo, a su vez conocemos a un docente de la Universidad de Río Grande do Sul, que tiene un grupo de posgraduación, y a partir de ahí empezamos a trazar vínculos. Y primero la cosa iba por nosotros tres, en artículos en coautoría y demás, y después incluimos a nuestros becarios y a los grupos de investigación para que también entre ellos empiece a haber cruces, y en febrero me voy con movilidad presencial a México, a ver si tenemos una pata también mexicana en la red. Excelente. Bueno, les invito a hacer una pausa y retomamos después la charla. Gracias. Continuamos en las mateadas científicas en tiempos de COVID.
Hoy charlando con Leopoldo, con Mariana y con Marilina sobre redes académico-científicas. Y antes de continuar, y te voy a invitar a ver otro video. Esta vez es una entrevista con algún referente que nos va a comentar algunas cosas con el tema que nos convoca hoy. La pregunta es, ¿con quién y cómo trabaja un científico o una científica en diferentes disciplinas? Todos los científicos trabajan del mismo modo porque justamente las distintas disciplinas, especialidades, trabajo, formas de organización de ese trabajo, ¿no? Pero bueno, hay formas de trabajar para una socióloga. En mi caso, digo, para empezar, podemos pensar en el sector privado, el sector público. Dentro del sector público, en mi caso, siempre tuve una inserción profesional por momentos, pero hice mayoritariamente un trabajo académico, ¿no? Dentro de la universidad, siendo docente desde muy joven. Antes de recibirme, eso es frecuente en nuestro medio, ¿no? Uno empieza a ser ayudante, asistente, dando clases. Eso es una inserción, eso hace un científico también, digamos, enseñar, dar clases, ¿no? Esta es una actividad social, uno trabaja con estudiantes y a veces tiene otro asistente, digo, para borrar la imagen de que el científico trabaja solo en un laboratorio con instrumentos raros, sea experimental o del ámbito social, ¿no? Que anda haciendo encuestas o, digamos, hablo de una práctica que es la docencia, forma parte de la vida de los científicos, ¿no? Y por otro lado, bueno, la investigación se lleva adelante en distintos espacios. Para un sociólogo, por lo menos, claro, no es el laboratorio, ¿no? del experimental por ahí como locus de trabajo, que también hay toda una... La sociología de la ciencia se dedicó a también derribar mitos sobre qué se hacen dentro de los laboratorios científicos. Digo, hay gente, hay textos, hay instrumentos, hay socialización, hay conexiones con el mundo externo, entonces eso no es tanto un laboratorio aislado, ¿no? Tampoco. Pero para un sociólogo que hace investigación científica, bueno, los espacios son múltiples, son las bibliotecas, y ahí sí tal vez hay una parte del trabajo que es solitario, la lectura, la comprensión de textos, ¿no? Pero después, en general, uno trabaja con otras personas, escribe con otras personas. En mi caso, por ejemplo, desde que ingresé a carrera, de hecho a mí hay una parte del trabajo solitario del investigador científico que asusta, que aburre, que no está bueno, ¿no? Que además imprime una loja de competitiva individual, que es algo que el sistema está revisando. En vez de competir, cooperemos, digamos, es mucho más divertido además, ¿no? Trabajar con otros. Entonces, bueno, uno lo va armando también. Por ahí el sistema genera incentivos para que eso ocurra, a veces no tanto, pero bueno, una forma, digo, es investigar con otros, es asociarte a otros que les interesan temas semejantes. En mi caso, cuando me metí con el tema de cannabis, medicinal, terapéutico, en parte, bueno, yo venía de temas más internalistas, de mirar más cómo funcionaba la ciencia como institución, como organización, ¿no? En mis primeros temas de investigación. Y justamente eso me hacía hacer un trabajo más solitario, un trabajo histórico, más de archivo, más de biblioteca. Bueno, yo también hice un cambio, uno también puede cambiar de tema de investigación. Yo cambié de tema de investigación, no completamente, porque me quedé en el área de salud, digamos, seguí mirando a la ciencia, pero me interesó conocer mejor cómo la ciencia se vinculaba con la sociedad, como no tanto mirar la ciencia hacia su interior, cómo se organizaba, qué valores maneja, sino más bien ver los vínculos con la sociedad. Y el caso cannabis me permitía mucho trabajar esa relación, porque es una relación muy fuerte, muy intensa, ¿no? En otros temas, la relación sociedad-ciencia no es tan intensa, y hay una bajada más de la ciencia hacia la sociedad, ¿no?
acá pareciera ser al revés, el tema lo planteó y lo demandó la sociedad civil en sus diferentes formas de organización, en diferentes tiempos también. Todo tomó una velocidad y una visibilidad más fuerte con la ley 27350, con Mamá Cultiva, Cameda, estas organizaciones más configuradas en torno al uso de niños, nuevos usuarios, también los niños aparecían demandando cannabis medicinal o terapéutico. Esto, bueno, tuvo precedentes en la Argentina y en el mundo de otro tipo de usuarios, también demandando por usos para la salud del cannabis, ¿no? Usuarios, bueno, mujeres, en muchos casos, con condiciones de salud asociadas al cáncer o HIV-Sida. Entonces, bueno, digamos que el proceso es bien diverso y complejo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y continuamos con el programa. Y recientemente tuvimos una experiencia en el Instituto de Investigación de la Universidad de Villa María, que son las jornadas de investigación, donde los grupos de investigación, bueno, ustedes participaron todos, presentan los resultados de los proyectos en vigencia. Y este año hicimos un sorteo de los participantes de las mesas de esos proyectos. Entonces mezclamos todo con todo. Me parecía que no iba a haber ningún tipo de match, ningún tipo de encuentros y de coincidencias, y el resultado fue asombroso. Encontramos interacción y posibles nuevos proyectos de investigación a través de la interacción de áreas que ni siquiera pensamos que podían llegar a tener ese punto en común o ese punto de encuentro. Te digo más, el programa nuestro de investigación en artes surgió en una de esas jornadas hace varios años atrás, sí, tal cual. Así que también eso, ¿no? Ver diferentes puntos de vista de un problema, y a veces un área completamente ajena a la nuestra nos trae una solución muy simple para algo que nosotros consideramos complejo. Es enriquecedor. Muchas veces me parece tal vez, digamos, el recurso siempre es escaso, digamos, el recurso humano, el recurso de dinero para investigar, y ahí siempre me parece que los investigadores y las investigadoras estamos atentos, digamos, a esas posibles líneas que pueden surgir, y a aprovechar esos espacios, justamente la jornada de investigación, los congresos, esta ida y vuelta que, bueno, que surge de los lugares menos imaginados, entonces es interesante. En un bar, por ejemplo. En un bar también. Claro. Sí, tal cual. Cerveza mediante, como decíamos recién. Sí, esta vez la mateada científica, pero estamos organizando la cerveceada por una nueva ocasión. Bueno, les invito a un nuevo corte y después volvemos para cerrar el programa de hoy. Llegamos al final de esta mateada científica en tiempos de COVID. Le agradecemos a las presentes, Marilina, Mariana, Leopoldo, muchas gracias por la presencia, muchas gracias al público por acompañarnos. Agradecemos también a la producción del Centro Integrado de Medios de la Universidad de Villa María, al Instituto de Investigación, a todos los que trabajaron en la producción de este programa, al Ministerio de Ciencia, que a través de su programa Semana de la Ciencia nos permite hacer este tipo de actividades, a todos por la atención. Y para terminar, tenemos unos sobrecitos de azúcar, ya que estamos en un bar, próximamente en el local más próximo de sus casas, con el logo de las mateadas, y que atrás tiene una frase relacionada con la ciencia. Entonces las voy a leer y después charlamos a ver qué les dispara esto. Y ahí nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este sobre dice: la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. ¡Wow! ¿Saben quién lo dijo? Eso. No sé quién lo dijo, pero supongo que es así, que es verdad que no se descubren verdades con mayúsculas. Aparte no trabajamos con verdades, ¿no? No, son aproximaciones a la realidad, diría yo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.